Papa San Dámaso I, el poeta de las catacumbas y guardián de la verdadera fe. San Dámaso I, el pontífice que reinó sobre una iglesia emergente de las catacumbas para convertirse en religión imperial, es una figura de contrastes monumentales. Fue un poeta de las catacumbas y un monarca implacable, el patrón de la Vulgata que dio a Occidente su Biblia y el político que no dudó en usar la fuerza para asegurar la sede de Pedro. Nacido en la turbulenta Hispania, o quizás en Roma de padres hispanos, hacia el año 305, su vida abarca la transformación definitiva del cristianismo, desde la libertad de Constantino hasta la oficialidad de Teodosio. El escenario, un imperio en metamorfosis. El siglo IV es el escenario de una revolución cultural. Cuando Dámaso es joven, el emperador Constantino acaba de legalizar el cristianismo, Edicto de Milán, 313, sacando a la iglesia de la clandestinidad. Pero la libertad trae nuevas guerras, ya no contra leones en el circo, sino contra herejías que desgarran la doctrina sobre quién es Cristo. El arrianismo, que niega la divinidad plena del Hijo, es la tormenta teológica dominante, dividiendo obispos y emperadores. Roma, aunque desplazada políticamente por la nueva capital Constantinopla, sigue siendo el corazón simbólico del imperio y el trofeo eclesiástico más codiciado. La aristocracia romana, todavía pagana en gran parte, convive con una iglesia cada vez más rica y poderosa, donde las elecciones papales ya no son asuntos de pequeñas comunidades, sino batallas por el poder urbano. En este ambiente de lujo creciente y tensiones doctrinales, Dámaso se mueve como un pez en el agua, hijo de un sacerdote de la iglesia de San Lorenzo, conoce desde niño los entresijos del clero romano. Raíces y juventud, el ascenso del diácono. Dámaso nace probablemente en Roma, aunque su familia es de origen hispano, concretamente de la región de Gallaecia o Lusitania. Su padre, Antonio, era sacerdote titular de la iglesia de San Lorenzo en Dámaso, que luego llevaría el nombre de su hijo, y su madre se llamaba Laurentia. Crece literalmente dentro de la iglesia, sirviendo primero como lector y luego como diácono de su propio padre. Su educación es refinada, empapada de cultura clásica latina, lo que se reflejará más tarde en sus famosos epigramas. Pero su formación también es política, acompaña al Papa Liberio al exilio en 355 cuando el emperador arriano Constancio II lo destierra, aunque regresa pronto a Roma, un movimiento que sus críticos interpretarán como oportunismo. Durante el cisma temporal entre el Papa Liberio y el antipapa Félix II, Dámaso se alinea finalmente con el clero que acepta a Félix, una decisión que le granjeará enemigos feroces entre los liberianos intransigentes, preparando el terreno para el baño de sangre de su elección. El punto de inflexión, la elección sangrienta de 366. La muerte del Papa Liberio en septiembre de 366 desata el caos. La comunidad cristiana de Roma se fractura irremediablemente. Un grupo, formado por diáconos y el pueblo llano leal a la memoria de Liberio, elige en la Basílica Julia a Ursino. Simultáneamente, el clero superior y la aristocracia eligen a Dámaso en San Lorenzo y Nusina. Lo que sigue no es una disputa teológica, sino una guerra civil urbana. Dámaso, apoyado por una facción que incluía gladiadores y cocheros, asalta la basílica donde se refugian los partidarios de Ursino. Las crónicas de la época, hostiles a Dámaso, es cierto, hablan de una masacre. 137 cadáveres quedan tendidos en la Basílica de Sicininus, la actual Santa María la Mayor, tras el ataque de los partidarios de Dámaso. El prefecto de la ciudad, incapaz de controlar la violencia, interviene a favor de Dámaso y exilia a Ursino, pero la mancha de sangre marcará el inicio de su pontificado. Sus enemigos lo llamarán irónicamente Auriscalpius Matronarum, rascador de orejas de las damas, aludiendo a su éxito adulador entre las mujeres ricas de Roma que financiaban su facción. Sin embargo, esta victoria violenta es también el inicio de una transformación. Dámaso, el político implacable, se convierte en el papa que consolidará como nadie la autoridad de la sede romana, sede apostólica, término que él populariza, convencido de que solo un papado fuerte puede salvar a la Iglesia del caos doctrinal y político. La ascesis y la obra, arquitecto de la Iglesia latina. Una vez asegurado en el trono, Dámaso despliega una actividad frenética en tres frentes: la liturgia, la Biblia y la primacía de Pedro.
La Vulgata y San Jerónimo. Su intuición cultural más brillante es comprender que la Iglesia de Occidente necesita hablar latín, no griego. En 382, toma como secretario a un monje dálmata de carácter irascible pero erudición genial, San Jerónimo. Dámaso le encarga una tarea titánica, revisar las antiguas traducciones latinas de los evangelios para crear una versión unificada y fiel. El resultado es el inicio de la Vulgata, la Biblia que moldeará la mente de Occidente durante 1500 años. Dámaso acosa a Jerónimo con cartas llenas de preguntas exegéticas, demostrando que su interés no es solo administrativo, sino intelectual. El culto a los mártires y las catacumbas. Dámaso es el primer arqueólogo cristiano. Ante una Roma que olvida a sus héroes, emprende una campaña masiva de restauración de las catacumbas. No solo limpia galerías y asegura tumbas, las etiqueta con poesía. Compone elegantes epigramas en latín que hace tallar en mármol con una caligrafía especial, letras filocalianas, diseñadas por su amigo Furio Dionisio Filócalo. En estas inscripciones, como la de San Tarcisio o los santos Pedro y Pablo, Dámaso no solo honra a los muertos, nacionaliza la santidad. Reclama que, aunque Pedro y Pablo eran orientales, Roma los ha hecho suyos por su sangre. Es una maniobra maestra, frente a Constantinopla, Roma tiene las tumbas de los apóstoles. La lucha contra la herejía. Convoca sínodos romanos, 368, 369, 382, para condenar el apolinarismo, que negaba el alma humana de Cristo, y el macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Aunque no asiste personalmente al primero concilio de Constantinopla, 381, envía legados y su teología trinitaria influye en el credo que rezamos hoy. Su política es clara, la fe de Nicea es la única fe, y el obispo de Roma es su guardián. Bajo su influencia, el emperador Teodosio I emite el famoso Edicto Cunctos Populos, 380, que declara al cristianismo católico religión oficial del Estado, definiéndola como la fe que el divino apóstol Pedro entregó a los romanos y que ahora profesa el pontífice Dámaso. Los milagros y la vida mística. Dámaso no es un taumaturgo de milagros populares, su milagro es la supervivencia y consolidación de la Iglesia en medio del colapso institucional. Sin embargo, su vida mística se expresa en su devoción litúrgica y poética. Sus epigramas revelan un alma que, a pesar de las intrigas políticas, vibra ante el heroísmo de los mártires. En uno de sus poemas más personales, escrito para su propia tumba, confiesa su esperanza en la resurrección con una sencillez conmovedora: el que anduvo sobre las olas, el que pudo romper los amargos lazos de la muerte, ese, creo yo, levantará a Dámaso después de su muerte. Aquí, el príncipe de la Iglesia desaparece para dejar paso al creyente que confía en Cristo. Su relación con San Jerónimo también muestra un lado espiritual exigente, impulsa al ascetismo a las damas nobles de Roma, convirtiendo sus palacios en monasterios domésticos, lo que le vale críticas de la aristocracia pagana y relajada, que ve cómo sus hijas renuncian al matrimonio y al lujo para estudiar hebreo y salmos. La pasión final, Victoria y ocaso. Los últimos años de Dámaso, muere a los 80 años, son de triunfo político pero de soledad personal. Ha visto el triunfo de la ortodoxia, pero la Iglesia sigue plagada de tensiones. El antipapa Ursino, aunque exiliado, sigue conspirando hasta el final. Dámaso muere el 11 de diciembre de 384. No pide ser enterrado junto a los grandes mártires en las basílicas imperiales, sino en una tumba sencilla en una pequeña iglesia en la Vía Ardeatina, junto a su madre y su hermana Irene, vírgenes consagradas a Dios. Es un gesto final de humildad o de retorno a las raíces familiares, lejos de la pompa del papado que él mismo había engrandecido. Legado y canonización. El legado de Dámaso es incalculable. Sin él, la Iglesia latina no tendría su Biblia, la Vulgata, ni la liturgia romana su latín, impulsó la transición del griego al latín en la misa, ni el papado su autoconciencia de primacía jurídica sobre las demás iglesias. Fue el primer papa en usar el plural majestático nos y en llamar a los demás obispos hijos en lugar de hermanos, marcando la jerarquía petrina.
Su canonización no fue un proceso formal, no existía entonces, sino un reconocimiento inmediato de la Iglesia romana, que vio en él al diamante de la fe, como lo llamó San Jerónimo. Su fiesta se celebra el 11 de diciembre. Es el santo patrón de los arqueólogos, por su labor en las catacumbas, y su figura nos recuerda que la santidad en la historia a veces se escribe con renglones torcidos, mezclando la ambición política con una fidelidad doctrinal de hierro que salvó a la Iglesia de disolverse en las herejías de su tiempo.